Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén todos genial y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre el romance que encendió los corazones de millones, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, y específicamente, ese primer paso, ese momento mágico que enamoró a todos. ¿Están listos para revivir esa magia? Yo sí. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, noticias, curiosidades, y por supuesto, análisis de nuestras parejas favoritas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, empecemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de ser una simple trama televisiva, se convirtió en un fenómeno cultural. Su química, su conexión, la forma en que se miraban, todo eso traspasó la pantalla y conquistó al público de una manera pocas veces vista. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuál fue ese primer paso que nos hizo creer en el amor de verdad? Pues bien, todo se remonta a la serie Erkenci Pájaro Soñador, también conocida como Daydreamer. Esta comedia romántica turca, estrenada en 2018, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Y por supuesto el éxito de la serie se debió en gran parte a la chispa innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, quienes interpretaron a los protagonistas Candivit y Sanem Aydin. La serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora que vive con sus padres y trabaja en una tienda de comestibles. Su vida da un giro inesperado cuando debe elegir entre un matrimonio concertado y encontrar un trabajo. En su búsqueda, termina en una agencia de publicidad donde conoce a Candivit, un fotógrafo apuesto y exitoso. Can al principio es un hombre frío y distante, pero Sanem, con su alegría, espontaneidad y su espíritu soñador, logra romper esas barreras. Y aquí es donde empieza la magia. El primer paso, el momento que realmente enganchó a todos, es difícil de señalar como un solo evento, porque en realidad, fue una construcción gradual de momentos, una sinfonía de pequeños detalles que combinados, crearon una melodía inolvidable. Fue una suma de pequeñas acciones, miradas cómplices, risas compartidas, roces casuales y, sobre todo, una conexión que iba más allá del guión. Era algo que podías sentir, algo que te atrapaba y te hacía querer más. Podemos empezar a destacar, por ejemplo, el momento en que Sanem accidentalmente besa a Can en la oscuridad durante una fiesta de la agencia. Fue un beso torpe, lleno de confusión, provocado por una situación cómica y un poco de alcohol. Sanem, en su intento por escapar de un pretendiente no deseado, tropieza y sin querer, planta un beso en los labios de Can. Fue un momento inesperado, un choque de emociones que dejó a ambos desconcertados. Ese beso, aunque fugaz y accidental, fue la chispa que encendió la llama de la atracción. La reacción de Can, su sorpresa, su desconcierto, la forma en que se queda mirando a Sanem, intentando descifrar qué acaba de suceder, todo eso fue muy impactante para el espectador. Vimos una vulnerabilidad en el que no habíamos visto antes, una faceta más humana, y Sanem, por su parte, no pudo evitar sentirse atraída. Fue como si ese beso en la oscuridad hubiera revelado algo más, una conexión latente que estaba esperando el momento adecuado para florecer. Este momento, aunque inicial, es crucial porque establece la premisa de la atracción física. Es el detonante de una serie de eventos que irán construyendo la relación entre Can y Sanem. A partir de ese beso, la dinámica entre ellos cambia. Las miradas se vuelven más largas, los encuentros más significativos, y la tensión sexual, aunque sutil, se hace palpable. Otro momento clave y que considero fundamental para el desarrollo del romance, es cuando Sanem, para cumplir con un reto impuesto por su hermana Leila, finge ser la chica que Can busca. El jefe de la agencia, Aziz, decide hacerle una jugarreta a su hijo y le pide a Sanem que se haga pasar por la chica misteriosa que el joven fotógrafo estaba buscando. Sin saberlo, Sanem está profundamente enamorada de Can, pero la situación la obliga a ocultar sus verdaderos sentimientos. Durante ese juego de apariencias, los dos comparten momentos de complicidad y conexión que fortalecen su vínculo. La tensión entre ellos es palpable y cada mirada, cada roce, cada palabra intercambiada, alimentaba la expectativa de un romance que se estaba gestando. Este engaño, aunque con buenas intenciones por parte de Sanem, crea una situación de conflicto que es esencial para el desarrollo de la historia.
Sanem debe mantener su verdadera identidad oculta, lo que genera situaciones cómicas y románticas, pero también dificulta la posibilidad de una relación genuina. Kan, por su parte, se siente atraído por esta mujer misteriosa, sin saber que es Sanem. Es una encrucijada de sentimientos encontrados, donde el deseo y la confusión se entrelazan. Durante estos encuentros secretos, se da el famoso momento en el que Kan y Sanem comparten una cena romántica en el barco. La atmósfera, el ambiente y la conversación entre ambos hacen que la conexión sea aún mayor. Kan, acostumbrado a una vida solitaria y sin ataduras, comienza a sentirse atraído por la sencillez y la alegría de Sanem. Y Sanem, por su parte, se enamora perdidamente de él, a pesar de saber que está fingiendo ser otra persona. Recordemos también la escena en la que Sanem, por accidente, rompe una de las fotografías de Kan. Él al principio se enfada, pero luego, al ver la tristeza de Sanem, su enfado se desvanece. En ese momento Kan se da cuenta de que Sanem es diferente, que tiene una sensibilidad especial. Él, acostumbrado a un mundo frío y calculador, se siente atraído por la inocencia, la torpeza y la alegría de Sanem. Esta escena es muy importante porque demuestra que, a pesar de las diferencias, existe una conexión profunda entre ellos, una empatía que va más allá de las palabras. Kan se ve a sí mismo en Sanem, en su espíritu libre y soñador. Esta escena es un punto de inflexión en la relación. Kan comienza a ver a Sanem con otros ojos, a apreciar su autenticidad y a cuestionar sus propias barreras emocionales. Se da cuenta de que está sintiendo algo por ella, algo que nunca había experimentado antes. Otro factor crucial que impulsó el romance en la serie fue el contexto en el que se desarrollaba la historia. Erkenciskus es una serie que nos muestra la vida en la ciudad, pero también nos transporta a hermosos paisajes, como la casa de campo de Kan, los viñedos, las playas y los paseos en barco. La serie está llena de momentos románticos, como las cenas a la luz de la luna, los paseos en coche por la costa, las escapadas improvisadas, las fogatas en la playa y las noches de baile. Estos escenarios contribuyeron a crear una atmósfera propicia para el romance, y nos permitieron soñar con un amor idílico, un amor de cuento de hadas. La fotografía de la serie, la elección de los colores, la iluminación, todo estaba pensado para crear una atmósfera romántica y envolvente. Los paisajes turcos, con su belleza natural, se convirtieron en un personaje más de la historia, un testigo mudo del romance entre Kan y Sanem. La evolución de los personajes también fue fundamental para el éxito de la serie. Kan, al principio, es un hombre solitario, un lobo solitario, un hombre con un pasado misterioso y una coraza emocional. A medida que conoce a Sanem, su vida cambia por completo. Aprende a amar, a confiar, a ser vulnerable. Se abre a nuevas experiencias, a nuevos sentimientos, y descubre la importancia de la familia y la amistad. Sanem, por su parte, es una chica soñadora, pero también es fuerte y decidida. A lo largo de la serie ambos crecen juntos, se apoyan mutuamente y aprenden a ser mejores personas. Sanem ayuda a Kan a romper sus barreras, a conectar con su lado más sensible y a dejar atrás su pasado. Kan, por su parte, impulsa a Sanem a cumplir sus sueños, a ser valiente y a luchar por lo que quiere. La transformación de ambos personajes es palpable y conmovedora. Vemos cómo se complementan, cómo se equilibran, y cómo se convierten en una sola alma. La relación entre Kan y Sanem es un ejemplo de cómo el amor puede cambiar a las personas, cómo puede transformar la vida de alguien por completo. Pero, ¿qué hizo que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera tan especial? ¿Por qué su historia nos conmovió tanto? La respuesta es multifacética. Primero, la naturalidad con la que ambos interpretaron a sus personajes. No se limitaron a leer el guión, sino que le dieron vida a sus personajes, los dotaron de emociones reales, de matices, de imperfecciones. Se metieron en la piel de Kan y Sanem, y nos transmitieron sus sentimientos de una manera auténtica y creíble. Segundo, la conexión personal que establecieron. Se ha especulado mucho sobre una posible relación fuera de la pantalla, pero lo cierto es que la complicidad y la amistad que se veía en el set se transmitía a la pantalla, y el público lo notaba. Había una conexión especial entre ellos, una química que iba más allá de las palabras, que se podía sentir en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo. Esa conexión, esa complicidad, fue la que hizo que el romance entre Kan y Sanem fuera tan creíble y tan apasionante. Recordemos las entrevistas y los eventos promocionales de la serie. Kan y Demet siempre estaban sonriendo, se miraban con cariño, se apoyaban mutuamente.
Su química era evidente y eso, sin duda, contribuyó al éxito de la serie. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían trabajando juntos, y eso se transmitía al público. Su buena sintonía se convirtió en un ingrediente más del éxito de Erkénthicus. La serie también fue un éxito debido a la forma en que abordó los temas del amor, la familia y la amistad. Erkénthicus nos muestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, y que no importa lo que el destino nos depare, siempre hay una oportunidad para ser felices. La serie celebra la importancia de la familia, el apoyo mutuo y la amistad verdadera. Nos enseña que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, pero que al final, siempre vale la pena luchar por él. La serie también rompió con algunos estereotipos, mostrando una mujer fuerte, independiente y soñadora, que no necesita de nadie para ser feliz, pero que encuentra en el amor la fuerza para ser aún mejor. El éxito de Erkénthicus no solo fue bueno para la serie y sus actores, sino también para la industria turca en general. La serie abrió puertas para otros dramas turcos, y demostró que este tipo de producciones pueden ser un éxito a nivel internacional. El éxito de Erkénthicus demostró que las series turcas tenían un gran potencial para conquistar el mundo. La popularidad de la serie también impulsó la carrera de Can Yaman y de Mete Özdemir. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales, con una gran base de fans en todo el mundo. Su fama trascendió las fronteras de Turquía, y se convirtieron en íconos de la cultura pop. Y hablando de éxito, ¿qué podemos decir de la banda sonora? La música de Erkénthicus fue otro factor clave. Las canciones eran perfectas para cada momento romántico, y nos hacían sentir aún más la emoción de la historia. La música, junto con la fotografía y los escenarios, contribuyó a crear una atmósfera mágica, que nos transportaba al mundo de Can y Sanem. La banda sonora se convirtió en un elemento esencial de la serie, en un ingrediente más del éxito. Las canciones, con sus letras románticas y sus melodías pegadizas, nos recordaban los momentos más importantes de la historia, y nos hacían revivir las emociones que habíamos sentido al verlos. La serie también abordó temas importantes como la importancia de la familia y la amistad. Sanem siempre está rodeada de sus padres y su hermana, y la relación entre ellos es un pilar fundamental en la historia. Can, aunque al principio es más distante, también valora mucho a su familia y a sus amigos. La serie nos enseña que el amor verdadero puede estar en diferentes formas, y que la familia y la amistad son fundamentales para la felicidad. La relación de Sanem con sus padres y su hermana, y la de Can con su padre y su hermano, son fundamentales para entender la historia y para conectar con los personajes. La serie nos muestra que la familia es un refugio, un lugar donde podemos ser nosotros mismos y donde podemos encontrar apoyo incondicional. A lo largo de la serie vimos cómo Can y Sanem superaron muchos obstáculos, malentendidos, intrigas, celos, mentiras, secretos y la presión de terceros. Pero a pesar de todo, su amor siempre fue más fuerte. Su historia nos enseñó que con amor, con confianza y con paciencia, todo es posible. Nos demostró que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad, y que al final, siempre triunfa. La serie también nos mostró la importancia de la comunicación y de la sinceridad en una relación. Can y Sanem, a pesar de sus diferencias, aprendieron a hablar, a expresar sus sentimientos, a ser honestos el uno con el otro. La comunicación es la clave para construir una relación sólida y duradera, y Erkénthicus nos lo enseñó de una manera muy clara y conmovedora. En resumen, la historia de amor entre Can Yaman y de Mete Özdemir en Erkénthicus fue un fenómeno que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. La combinación de una historia romántica cautivadora, la química innegable entre los actores, la belleza de los escenarios, una banda sonora impecable y la forma en que se abordaron los temas del amor, la familia y la amistad convirtieron a Erkénthicus en un éxito rotundo. El primer paso, ese momento mágico, fue una construcción gradual, un conjunto de pequeños detalles que encendieron la chispa del amor y nos hicieron creer en la magia de la televisión. Fue la suma de pequeños momentos, de miradas, de roces, de palabras, que nos enamoraron y nos hicieron creer en el amor verdadero. El éxito de la serie también residió en su capacidad para conectar con el público. La historia de Can y Sanem nos hizo soñar, nos hizo reír, nos hizo llorar, y nos hizo creer en la posibilidad de un amor perfecto. Nos identificamos con los personajes, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus miedos y con sus esperanzas. Erkénthicus no solo fue una serie de televisión,
fue un fenómeno cultural que nos regaló una historia inolvidable, una historia que nos hizo creer en el amor, en la amistad y en la magia de la televisión. Fue una serie que nos unió, que nos hizo sentir parte de una comunidad, y que nos dejó un recuerdo imborrable. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál fue su momento favorito de Erkencikus? ¿Creen que la química entre ellos fue real? ¿Les gustaría que hubiera una segunda temporada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber qué momentos de la serie les marcaron más, qué les gustó más de la historia, y qué esperan de las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Hasta la próxima.